Saludos, estimados. En este momento nos encontramos para explicarle la derivada por la regla de los 4 pasos. Regla general de derivación o regla de la cadena. Y ya observaremos por qué le llamamos regla de la cadena. Esto lo vamos a explicar usando cociente de diferencia de una función. Mira ahí el cociente de diferencia de una función. Con esa fórmula, que se convierte en una fórmula general, en un teorema, se convierte esa fórmula para determinar la derivada de una función por el método de los 4 pasos. Entonces, recordemos y hacemos este recordatorio después de haberle grabado varios videos de derivada y volvemos hacia atrás recolectando algunas ideas que le pueden servir de mucho para entender todas las reglas, todos los teoremas, todas las propiedades de la derivada. Pues ya en el video 24 y 25, video número 24 y video número 25, ojo con ello, ahí le explicamos la derivada desde el punto de vista gráfico, desde una gráfica, desde la secante que comienza a acercarse al eje de la Y a medida que delta X se va convirtiendo en 0, pues la secante llega a convertirse en una tangente hasta que queda definida la derivada de una función. Eso es en los videos 24 y 25. Luego en los videos del 33 al 38 tienen propiedades de la derivada, unos cuantos teoremas, propiedades de la derivada. Luego brincamos de los videos 64 al 71. Del 64 al 71, ahí continúan las reglas de derivación. Ahí tenemos los diferentes métodos y diferentes teoremas de derivación. Si ustedes ven que van brincando y van dejando algunos espacios de interrupción, es porque hemos grabado de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Entonces, le recomiendo que esos videos le den seguimiento. Video 24, 25, video del 33 al 38, video del 64 al 71. Ahí están todos los casos de derivación. Entonces, en este momento hacemos una pausa para recoger ideas principales, ideas importantes de la derivada por el método de los 4 pasos, teniendo en cuenta que la derivada por definición, ojo, la derivada por definición es el límite cuando delta X tiende a 0. ¿De quién? De f de X más delta X menos f de X sobre delta X. O sea, es el límite cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X menos f de X sobre delta X. Es la definición de derivada. Pero, ¿qué entendemos por derivada? ¿Qué es la derivada en sí? O sea, la derivada es la razón de cambio de una variable con respecto a la otra. O sea, razón de cambio. La derivada es la razón de cambio de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo expresamos la velocidad en términos de derivada? Pues es el cambio de posición con respecto al tiempo. Cambio de posición con respecto al tiempo. Por ejemplo, la aceleración. La aceleración, ¿cómo la podemos explicar? Pues cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en el caso de la velocidad, cambio de posición. O sea, velocidad, cambio de posición con respecto al tiempo.
Y la aceleración, cambio de velocidad con respecto al tiempo. Podemos también hablar de, por ejemplo, la pandemia. La pandemia. ¿Cómo podemos presentar la pandemia en términos de derivada? Ahora que estamos en tiempo de pandemia, pues podemos decir que se puede medir por número de infectados con respecto a la población general, o la velocidad con que se contagia, o número de personas que se contagian con respecto al tiempo. O sea, cantidad de personas que se contagian con respecto al tiempo en que se va expandiendo la pandemia. Pues bien, entonces, ¿cuáles son los cuatro pasos? Los cuatro pasos que nosotros vamos a usar para la derivada de una función, ya entendiendo el concepto de derivada y habiendo estudiado propiedades de la derivada. Pues un primer paso es reemplazar donde quiera que aparece x. Vamos a suponer que se quiera la derivada de esta función que tenemos aquí, f de x. O sea, determinar la derivada de f de x igual a 3x más 2. Entonces, el primer paso sería reemplazar esa x que observamos ahí, reemplazarla por x más delta x. Ese es el primer paso, reemplazando x por x más delta x. Segundo paso, el segundo paso es restarle al primero a f de x más delta x, restarle f de x. Ese es el segundo paso. Al paso anterior, restarle f de x. Pero ¿quién es f de x? F de x es la función original. Recuerden que f de x es lo mismo que y. F de x es igual a y. Tercer paso. Al paso anterior le dividimos o lo dividimos por delta x. O sea, el paso anterior, todo lo anterior queda dividido por delta x. Por eso que se llama en cadena, porque va en secuencia. Y por último, a todo lo anterior, ya que es el paso 4, le aplicamos límite. A todo lo anterior le aplicamos límite cuando delta x tiende a 0. Y ahí queda determinada la derivada de f de x. O sea, la derivada de f de x es el límite de la función cuando delta x tiende a 0. Ahí queda determinada la derivada. Vamos a ver con el ejemplo que tenemos aquí. Dice, determinar la derivada de f de x igual a 3x más 2. Paso número 1. Primer paso. Vamos a sustituir en el paso 1. Vamos a sustituir a x por x más delta x. Entonces vamos a llamarle f de x más delta x igual a 3 por... Entonces, ¿qué vamos a entrar en el paréntesis? El valor de x. El valor de x es x más delta x, o incremento en x, ¿verdad? Ahí tenemos. Desarrollamos ese paso. Si desarrollamos ese paso, tenemos lo siguiente. Tenemos 3 por x son 3x, 3 por delta x son 3 delta x más 2. Segundo paso. El segundo paso, vamos a restar f de x. O sea que vamos a tener, en el segundo caso, o segundo paso, vamos a tener f de x más delta x menos f de x. Menos f de x. ¿Qué significa? Significa que la función que tenemos arriba, 3x más 3 delta x más 2, le vamos a restar a f de x. ¿Quién es f de x? La función original, 3x más 2. Ese es el segundo paso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Pues tenemos, que eso me va a dar 3x más 3 delta x más 2. Aquí digo menos por más, menos 3x, menos por más, menos 2.
Entonces, vamos a hacer una simplificación antes de aplicar el tercer paso. Vamos a simplificar. 3x menos 3x, eso me da 0. Elimino. 2 menos 2 me da 0. Entonces, ¿qué está quedando? ¿Qué está quedando? Pues está quedando 3 delta x. Entonces, en el tercer paso vamos a dividir por delta x. O sea, todo lo anterior. El resultado de f de x más delta x menos f de x es 3 delta x, que será dividido ahora por delta x. Ese es el tercer paso. Vamos con el tercer paso. Recuerden que regla en cadena, eso va en cadena. Entonces tenemos f de x más delta x menos f de x sobre delta x es igual a 3 delta x sobre delta x. ¿Qué significa? Que ahí eliminamos triangulito x con triangulito x, o delta x entre delta x, y nos queda, eso es igual a 3. Por lo tanto, el cuarto paso, lo vamos a hacer por aquí, para no bajar mucho, para que la cámara abarque, me cubra todo. El cuarto paso, vamos a borrar aquí, borramos por aquí. Cuarto paso. Vamos a aplicarle, o vamos a decir ya directamente que la derivada f de x es igual al límite de ¿quién? De todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué es todo eso? Se convirtió en 3. O sea, el resultado de todas esas operaciones, de todo ese proceso, igual a 3. Si queremos, lo podemos indicar. Límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Ahí está indicado, ¿verdad? Este paréntesis vamos a ponerlo aquí, ahí está indicado. Pero recordemos que todo ese resultado nos dio 3. Por lo tanto, en este paso 4, vamos a decir que la derivada, vamos a subir aquí, en el paso 4, para que se vea. La derivada de f de x es igual al límite de ¿quién? De 3. Todo eso me dio 3. Límite de 3 cuando delta x tiende a 0. Y si delta x tiende a 0, entonces eso me da que la derivada es igual límite de 3 cuando delta x tiende a 0. Eso es igual a 3. El límite de una constante es igual a la misma constante. Ahí está la demostración. Ahí está. Ahí están los 4 pasos. En cadena están los 4 pasos. Entonces, en un ejemplo siguiente, vamos a explicarle una función un poco más compleja, ya donde aparezcan cuadrados, cubos, y se puedan aplicar reglas un poquito más avanzadas y combinaciones de otras reglas como cuadrado en binomio, cubo en binomio, o sea, donde podamos desarrollar un poquito más amplio esas sustituciones y esas reglas en cadena. Pues nada, gracias y nos vemos en el ejemplo número 2 para explicarle un problema un poquito más avanzado. Entonces ese es el ejemplo 1. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en los comentarios, pues de inmediato estaremos dándole asistencia, ayudándole. De igual forma sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos le lleguen a su casa. Gracias y nos vemos en el próximo video.